Ahora vamos con la conferencia del maestro Andrés Gutiérrez, el expresidente de la AMPES, y nos va a dar un poco el panorama del tema de las estaciones de servicio en México. Maestro Andrés, adelante. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por este tiempo. Aquí hablando en título de AMPES un poco, toda la parte del panorama en el sector gasolinero, empezamos un poquito con la idea del gobierno actual que quiere tener que las refinerías en México puedan ser autosuficientes para el sector como tal. Tomando en cuenta que existen alrededor de 680 refinerías en todo el mundo y que Estados Unidos, China y Rusia son los mayores refineradores en el mundo, pues lo primero que quería hacer era poner un comparativo de México. ¿Ah? ¿Cuántas refinerías tiene cada uno de estos países? En este caso, por ejemplo, Estados Unidos tiene 135 refineras, China tiene 179, pero que aunque tiene más, tiene menor capacidad de producción. Rusia tiene 40 refinerías y México tiene solo 6 refinerías en este momento, ¿no? Próximamente estará Dos Bocas con una capacidad aproximada de 300,000 barriles de petróleo al día. Tomando en cuenta esto, la cantidad de producción que tendríamos en México. Pero sin embargo, la capacidad de las refinerías trabajando al 100% de capacidad entre Minatitlán, Tula, Cadereyta, Salina Cruz, Salamanca, están trabajando alrededor de un 40% de capacidad. Eso hace que nuestra capacidad se vea muy reducida. Tomando esto como dato importante, podemos ver aquí las refinerías en el país, en la zona donde se encuentran distribuidas, prácticamente todo en la parte este del país. Y próximamente de aquí estará también marcado el estado de Tabasco, ¿no? Con la refinería de Dos Bocas. Aquí podemos ver un poco la perspectiva de las gasolinas en México, cómo se comportaron en el 2020. Antes de que empezara el efecto de la pandemia, pudimos ver que existían alrededor de una demanda mensual de 886,000 barriles diarios que se utilizaban en el mes de enero, ¿no? Y podemos ver en la gráfica también, que sería este valor el total, que teníamos tanto este producto lo obteníamos tanto por un proceso de importación como de producción nacional, ¿no? Y así lo vamos viendo con respecto a todo el mes. Prácticamente en diciembre empieza a regularizarse un poco más el mercado a lo que era antes de la pandemia. Entonces, si pensamos que si el combustible va a seguir siendo un factor importante en este sector, la demanda sigue, y la demanda sigue creciendo. Cada vez hay más vehículos y por lo tanto la demanda sigue aumentando. Caso muy similar. También vemos cómo se tiene una demanda aproximadamente antes de la pandemia de unos 400,000 barriles, 390,000 barriles, y en diciembre nuevamente empezamos a tener el repunte a 365,000 barriles. Sin embargo, aquí la caída no fue tan abrupta como en el caso de las gasolinas, como lo podemos ver. Esto debido a que el transporte como tal no fue un paro absoluto durante el periodo de la pandemia. Sin embargo, sí se vio afectado. Afectaciones en este rubro. También podemos ver lo que es la producción nacional, lo que es la importación y la demanda total del producto. Los datos vienen de la CENER y fueron proporcionados por Carabía Asociados. Todo esto, si lo vemos desde un panorama global en el sector, podemos ver que los productores, en este caso Pemex, empiezan a hacer producción de producto. Sin embargo, los combustibles no son suficientes con la capacidad que tenemos hoy en día en refinación. Entonces optamos por la importación. El transporte se convierte en un factor clave porque el medio de transporte por el cual transportemos el combustible va a generar una diferencia en el costo del producto. Y lo mismo en las terminales de almacenamiento que tengamos en el país. Para llegar a la estación de servicio en donde va a tener un precio final. Este precio final también se va a ver impactado en la cantidad de producto que vendas, ya que si el producto está muy caro, pues la gente va a cuidar más el uso del vehículo y al cuidar más el uso del vehículo, pues vamos a tener una menor demanda de gasolina. Con todos estos factores que ahorita veremos un poquito más a detalle, podemos ver en el panorama general del país, podemos ver aquí las 6 refinerías y cómo se lleva la distribución de estas refinerías a través de los diferentes sistemas. Podemos ver que tenemos ductos para transportar producto, tenemos también buque tanques para transportar producto, tenemos sistemas ferroviarios para transportar producto y también tenemos lo que son las pipas de combustible para transportar producto. Podemos ver las terminales marítimas en los diferentes lugares y de acuerdo a la ubicación en donde se encuentre una estación de servicio y la facilidad que tenga para que llegue el producto a esa estación de servicio, pues el costo también se va a ver implicado. Adicionalmente a la calidad del producto que se tenga en la zona geográfica del país donde se encuentre. Tenemos esta ruta logística también, en la que podemos ver los diferentes costos que lleva el producto
de los combustibles. En ducto sería lo más económico, por buque sería 2 veces el costo del ducto, por carro tanque sería 6 veces el costo del producto y por pipa sería 14 veces el costo del producto, ¿no? Hoy en día hemos visto muchísimas pipas que dicen en plan DN3 que están transportando producto. Entonces, entendamos que también tendrá repercusiones en el precio final del combustible. ¿Ah? Tenemos una pequeña tabla del Departamento del Transporte de Estados Unidos, en donde podemos ver cómo se hace la distribución de gasolineras de acuerdo al número de habitantes que hay en el país. En este caso, tenemos Estados Unidos como la primera opción, en el que vemos alrededor de 2.600 habitantes en promedio por cada gasolinera que se encuentra. Vemos Italia, que tiene un número muy similar, Brasil incrementa el número a 5.000, Alemania tiene 5.600 y México tiene 10.027 habitantes por cada estación de servicio. Eso te puede dar el panorama del crecimiento que pueden tener las estaciones de servicio en México. Entonces, la demanda existe, la demanda está presente. El panorama dice que el sector ocupa más estaciones de servicio. ¿Ah? Y nosotros lo podemos ver en este documento, en el que podemos ver cuántas estaciones de servicio se tienen o permisos vigentes se tienen en cada uno de los estados de la República con respecto al número de personas que se tienen. Podemos sacar la densidad. Eso es un documento de Petrointelligence también. En este documento podemos ver que en el 2020 hay un total de 12.773 estaciones y que ha habido un incremento desde 2014 de 1.943 estaciones. Entonces, quiere decir que sigue habiendo demanda de necesidades de más estaciones de servicio. ¿Eso en qué nos beneficia a AMPES? Pues nosotros somos la proveeduría. Nosotros somos los que les vamos a proveer los productos y servicios a estas nuevas estaciones de servicio. Por eso para nosotros es tan importante que siga habiendo un crecimiento controlado y constante o en incremento de estaciones de servicio. Sin embargo, podemos ver cómo se han comportado los permisos de expendio a través de la Comisión Reguladora de Energía. Podemos ver que en el 2016, si bien se expidieron bastantes, pero porque era una transición que se encontraba en el momento, en 2017, 2018 y 2019 se mantuvieron relativamente estables los números de permisos emitidos hasta llegar al 2020, en el que por diversos factores, pandemia, falta de quórums, entre otro número de problemas que se fueron presentando en el sector, tan solo se generaron 175 permisos. Pero estos 175 permisos no quiere decir que solo 175 personas solicitaron los permisos. Quiere decir que solo se aprobaron esos. El número de solicitudes debe de ser muy similar a los que tuvimos en años anteriores. En este año, a lo que va en abril, el 30 de marzo, teníamos solo 67 permisos autorizados. Entonces, pues sí, la demanda de estaciones de servicio y necesidades de estaciones de servicio sigue creciendo, sobre todo en municipios que están alejados a las zonas urbanas, donde quizá la venta no sea muy elevada, pero son municipios que no tienen ni siquiera una sola estación de servicio. Entonces, existe la necesidad, existe la gente que quiere seguir invirtiendo, pero lamentablemente los permisos se encuentran un poco detenidos y eso pues, genera un golpe fuerte a la proveeduría porque no podemos ofrecer los servicios que estamos acostumbrados a ofrecer. ¿Ah? En el 2016 pudimos ver también que el panorama generó un cambio también, en el que se presentó la primera estación de servicio que no era marca Pemex. En este caso fue un grupo mexicano que se llama La Gas, en el sureste del país, en la península de Yucatán. ¿Ah? Y el 6 de junio se da como tal el hecho de que la primera estación de servicio que ya no es Pemex en el país, ¿no? Y esto se desencadenó masivamente de que varias estaciones en el país empezaron a hacer lo mismo. En el finales del 2020, de 12.773 estaciones, prácticamente hoy en día 5.025 estaciones operan bajo otra marca. Puede ser a nombre de una petrolera extranjera, un nombre de una marca mexicana o una bandera blanca completamente. Y en total existen 168 marcas nuevas, lo cual te dice de cómo se está comportando el mercado. Quiere haber una identidad propia de cada sector en el que puedan tener su propia marca y puedan identificarse y generar diferentes aspectos en los que puedan resaltar cada una de las marcas o cada uno de los grupos en ofrecer un servicio distinto al tradicional. ¿Ah? Nuevamente, en datos de acuerdo a Petrointelligence, tenemos también información de cómo se encuentra el sector hoy en día. ¿Ah? El grupo más grande es Oxogas, con 495 estaciones. Estas son las 26 grupos de interés más importantes. ¿A qué me refiero con grupos de interés? Son grupos que tienen
un número de 45 a 495 permisos vigentes, lo cual nos lleva a casi 3.000 estaciones de servicio tan solo en 26 razones sociales. Más o menos te puede dar un panorama. Ahora, si tomamos estos datos de interés, podemos visualizar cómo hubo un cambio radical del 2019 al 2021. Por ejemplo, la empresa que más estaciones tiene desde el 2019 ha sido Oxogas. Cómo Oxogas pasó, de acuerdo al número de permisos por contratos y arrendamientos sin importar, de 371 a 495. Eso te dice el interés que existe por prácticamente todos los grupos que tienen un número significativo de estaciones, de seguir creciendo, de seguir construyendo estaciones, adquiriendo estaciones, arrendar estaciones. Vemos Petro-7 también tuvo un incremento significativo de casi 40 estaciones. Orsan tuvo un grupo de 116 a 150. Prácticamente todos los grupos del 2019, a excepción de VIPGAS, tuvieron un incremento. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se comporta este incremento? No solo quiere decir de que estén construyendo estaciones de manera masiva. No siempre es así. Uno de los factores importantes también aquí es el arrendamiento o la compra de la estación de servicio. El mercado nos está enseñando de que los servicios hoy en día o las estaciones de servicio están comprando estaciones de otros participantes del mercado. Probablemente una familia o un grupo que tenga una estación de servicio, pues por las cargas regulatorias, por la carga normativa, por muchos factores, hayan decidido tener que dejar su estación de servicio. ¿Y qué ocurre? Que los grupos grandes adquieren esas estaciones, ¿ah? Ya que es raro ver que hay estaciones cerradas como tal, ¿no? Entonces, aquí te dice el panorama que hay necesidad de estaciones y los grupos grandes siguen comprando estaciones. Lamentablemente no se están construyendo a la velocidad de lo que se necesita, pero sigue habiendo necesidad. Entonces, el panorama sigue siendo una necesidad de más estaciones de servicio, ¿sí? Y poder tener una mayor distribución y una mejor cadena de estaciones con el fin de poder optar por costos más baratos en toda la parte normativa y de suministros. Aquí tenemos nuevamente los 10 grupos de interés de acuerdo al número de permisos. Oxogas en primer lugar, Petro-7, Hidrocina, Corpogas, Mi Gasolina, Ecorsan, Gasmart, Servifácil, Randy Chicas. Hoy ya es Enercer, pero es como están marcadas hoy en día, que son alrededor de 2.031 estaciones. Si consideramos esto, muchas veces estos grupos no son los que aparecen en que todas las estaciones sean de la misma marca. Hay grupos, por ejemplo, que siguen teniendo su marca propia como Hidrocina o marcas Pemex todavía, pero siguen perteneciendo al grupo de interés que es Hidrocina. O Corpogas, el mismo caso, ¿no? De acuerdo a marcas de estaciones, generalmente por petroleras aquí marcándolo, pues tenemos que Pemex sigue teniendo el dominio total de las estaciones de servicio con un 70% aproximadamente, pero ya hoy en día las petroleras tienen alrededor de un 21.2% de estaciones de servicio. Ojo aquí, quizá para los que estamos más familiarizados con el tema, pues entendemos esto, pero eso no quiere decir que BP es el dueño de las 533 estaciones. Solo quiere decir que la imagen es de BP. El empresario mexicano, el empresario que tiene su 1, 2, 3 estaciones, es el dueño de esas 533 estaciones de maneras independientes. Lo mismo con todas las demás marcas en que se encontramos en total. Y existen alrededor de 1.077 marcas, que representan el 8.5% de estaciones de servicio que no son ni Pemex ni pertenecen a una petrolera como tal. Tienen marcas propias, marcas distintas a las que vemos en esta parte de aquí, pero que representan un número significativo también para el sector. Más o menos el panorama que nosotros en la asociación logramos visualizar o deslumbrar es de que aunque existen quienes quieran hacer inversiones en México, inversiones en nuevas estaciones de servicio, tener un grupo consolidados más grandes de estaciones de servicio, lamentablemente los trámites burocráticos generan de que esto sea cada vez más lento. Y esto es un poco preocupante porque puede desincentivar la inversión. En AMPES estamos interesados en que se profesionalice el sistema, que se profesionalicen a las proveedurías y que pues podamos trabajar siempre con el apoyo de los gasolineros para poder llegar a un mejor destino completamente en el sector que tenemos hoy en día. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Andrés, por la perspectiva. Ahora me gustaría pasar
unas cuantas preguntas en cuanto a tu ponencia. Em, Sin duda lo que mencionas es muy interesante porque yo creo que para la audiencia a veces resulta como el año pasado un año de stop total en la vida, ¿no? Por el tema de la pandemia y demás. Sin embargo, pues las cifras que tú presentas aquí es definitivamente de una demanda que continúa en cierta, pues, estabilidad, ¿no? En materia de crecimiento para las estaciones, la demanda por el combustible y también los distintos rubros que componen a la movilidad, ¿no? O sea, tanto la carga como ahora sí que los coches personales. En ese sentido, este año, ¿ustedes cómo lo ven desde AMPES? ¿Como un año en el cual va a ir fluctuando? ¿Irá a un crecimiento sostenido? ¿O simplemente irá en una especie de crecimiento sostenido, pero digamos, mantener un nivel en cuanto al año pasado? Ahí cómo lo ven un poco. ¿2021 más bien será similar al año pasado o este finalmente es un año de reactivación? Yo espero que sea un año de reactivación. Necesitamos que sea un año de reactivación para poder nuevamente detonar el sector económico en el rubro. El hecho de que se pudieran liberar permisos podría generar que liberáramos 400 estaciones nuevas que pudieran empezar a operar en tiempos récord seguramente, y eso desencadenaría un número bastante grande de empleos, nuevos empleos que se generarían en el sector. Aplaudimos el hecho de que se haga el mayor esfuerzo posible en poder reactivar la emisión de permisos en las autoridades, pero también es importante que también hay rubros que acaban de cambiar hoy en día. Estamos con la reforma, que es la iniciativa de reforma que se lanzó el mes pasado, o sea, hace 2 semanas aparentemente, en el que pues hay muchos cabos todavía sueltos en el que tenemos que ver cómo se va a comportar esta reforma, cómo esta reforma va a poder afectar ya sea positiva o negativamente a los inversionistas en este rubro, cómo se va a ser visto. La CRE sigue en un paro técnico todavía, entonces muchos trámites siguen detenidos. Realmente necesitamos saber cuál va a ser el punto de partida que va a tomar la autoridad, en este caso el gobierno federal, y a partir de ahí es que nosotros estamos con las manos abiertas de poder darle los kilos para poder lanzar e incrementar la fuerza económica de este sector. Ahora, y justo en ese rubro, pues sí, como lo comentabas, ¿no? Tenemos bueno, sobre todo para las estaciones de servicio, también Alicia Zazueta que nos acompañó, pues mencionaba justo todo el entramaje que implica el cumplimiento en materia de normatividad y el engramaje que hay que sostener. Sin embargo, pues obviamente tenemos una operación limitada tanto por COVID como por lo que dices, ¿no? El tema burocrático. Ahí un poco cuál es la propuesta desde AMPES para justo generar un canal de comunicación y qué tipo de mecanismos eh, para facilitar esos trámites o hacerlo más, ¿cómo decirlo? Eh, Ordenado y que vaya con la velocidad que la infraestructura requiere tener, o sea, para cumplir con este crecimiento que mostrabas en tu presentación. ¿Cómo lograr esa convivencia? Pues lo primero que hay que hacer es, lo primero que tendría que hacer es que se reactivaran los órganos reguladores, con el fin de poder empezar a emitir permisos y poder permitir que las empresas podamos empezar a trabajar y reactivar el sector, activarlo para poder acelerar el sector como tal. Uno de los puntos claves aquí, que tendremos que ver cómo se va a comportar también, pues en la Comisión Reguladora de Energía, próximamente en junio, julio, tengo entendido que hay salida de comisionados. Entonces hay que revisar de que no vaya a haber una falta de quórum también en los comisionados, sino otra vez va a haber un paro técnico por falta de quórum en las órdenes en las sesiones de gobierno precisamente. Entonces, sí sería importante también que en el momento en que ocurra eso, las cámaras y las dependencias, ahora sí, de legislatura, la parte de legislatura como la parte de la presidencia, pudieran apoyarnos en rápidamente asignar a los nuevos comisionados para que el sector no se vea tan detenido. Una vez con eso, pues la iniciativa privada podría trabajar a marchas forzadas junto con la facilidad que nos den las autoridades para poder
ahora sí, liberar completamente todo el atraso que tenemos en este momento. Correcto. Y finalmente, ¿cuáles serían tus conclusiones en cuanto al panorama 2021 en cuestión de la demanda, de la reactivación, un poco ese panorama a manera de conclusión que quisieras dejar para nuestra audiencia? Pues yo creo en lo título personal en este momento de que tenemos muchísimas condiciones para poder dar un boom en el sector. Tenemos demanda, tenemos inversionistas que quieren invertir, tenemos proveedores que están con la mayor disposición para poder trabajar en cuanto se dé la luz verde. Lo único que necesitamos es que nos den luz verde para poder arrancar. Teniendo luz verde, creo que el panorama podría ser muy satisfactorio para el país y para todo el sector.